Shalom, bendiciones en esta noche preciosa. Perdón. Venimos contentos, agradecidos con el Adón Yeshua por la vida. Porque es lo más importante, agradecer a quien nos da todo lo necesario. Cuando llegamos a esta comunión maravillosa de poder expresar la riqueza de su reino, con seguridad, con fundamento, con responsabilidad. Shalom a todos los que nos escuchan, a los que están inscritos en nuestro canal. Bendiciones en abundancia para todos. Hoy vamos a tener una meditación muy preciosa, ya que el propósito de este canal, de esta quejilá, es poner en el corazón de los oyentes la palabra que es necesaria. En el mensaje anterior dimos a conocer lo que mucha gente no sabe, y lo hacemos brevemente porque el tiempo no es suficiente, pero para los lectores activos, los que se gozan, los que buscan, los que obedecen, pues es lo más importante, porque esto no es un pasatiempo, ¿no? A ver qué dice ese don o cómo me traten, y ahí se quedó, sino que es muy importante la obediencia, si la entiende, porque los mensajes son a las ovejas perdidas que están en este mundo. A ellos y a todos, todo el mundo, pero el mundo los rechaza y uno no puede llegar al corazón de una persona que rechaza las riquezas del reino. Pusimos y ponemos la verdad en su alma, en su corazón, recordando que estamos vivos y mientras hay vida hay esperanza. Porque el tiempo se va, las circunstancias de la vida del ser humano aquí en la tierra son muy difíciles. Hoy podemos decir mañana y mañana no nos vamos a poder levantar por una enfermedad o por qué sé yo, por cuál circunstancias, pero nosotros como humanos somos débiles y no tenemos esa seguridad de poder afirmar las cosas, porque sabemos que somos peregrinos y extranjeros y no tenemos vida propia, ni tenemos cómo poder juntar dinero, oro, plata y poder pagar para unos cuantos años más, porque no es ese el sistema y sabemos que es una incógnita, pero mientras hay vida, los mensajes son para prepararnos. Hoy vamos a tener una meditación muy preciosa, que es muy importante en el hebreo, que es emuná. La emuná. Y vemos por qué es de que cuando las escrituras están interpretadas de otra manera no funciona. ¿Por qué? Porque la verdad nos hace libres, pero si estamos fuera de la verdad, se ha dicho siempre, la teología es un poder totalmente grande, no es cualquier cosa. Y el que se dirige por la teología tiene que estudiar académicamente, tiene que estudiar muchas cosas, pero la importancia es el Ruach HaKodesh, que es la garantía que tenemos para participar, porque somos como corredores de maratón, para participar en la carrera, puesto los ojos en el Adón Yeshua, quien es el que galardona a las personas que verdaderamente se someten y que llevan por obra las cosas. Por ejemplo, aquí dice, es pues la emuná, fe y seguridad, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso está en el libro de los Hebreos 11:1. Dice, es pues la emuná, fe, que está traducida en fe, pero la palabra emuná es hebrea. Y hoy vamos a ver por qué ya en la palabra fe ya no funciona como debe de ser. Entonces dice, es la emuná, la fe y seguridad de la certeza de lo que se espera
y la convicción de lo que no se ve. Pero podemos ver aquí mismo, en este mismo pasuquín, dice, pero sin emuná, fe es imposible agradar a Eloá, porque es necesario que se acerque a él, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Nos vamos a dar cuenta por qué es que estas palabras en hebreo son la verdad, porque manifiestan el propósito de la palabra de llegar al corazón y a la mente de la persona. Podemos ver aquí, le voy a leer algo, un estudio muy lindo. En Hebreos dice, vamos a descubrir qué significa emuná y qué significa fe. Porque como somos peregrinos y extranjeros y estamos entrando al conocimiento de la verdad, las profundidades eternas, a través de Ruach HaKodesh, entonces tenemos que despertar en lo que dice la palabra y el significado en el idioma hebreo y en el idioma castellano. Por ejemplo, dice, emuná en hebreo. Esto es lo que se conoce académicamente como Torah escrita. En hebreo, Torah Shevikabá, Torah. Torah oral, hebreo, P. ¿Cuál fue? Dice, el problema entonces, que no creyeron ni obedecieron en lo que Moshe les habló, les había dicho tanto en forma escrita como explicada en forma oral. En otras palabras, no tuvieron fe obediente. Recordemos, esto es lo importante de este mensaje. Recordemos que fue traducido al griego como pistis. Dice, como pistis. Viene del hebraico emuná, que significa fe obediente. Fe que obedece. En estas circunstancias nos damos cuenta. En el vocabulario hebreo la palabra significa emuná, pero traducida al griego significa pistis. Cuando leemos en las escrituras hebreas que dice que debemos de tener emuná, como dice ahí en hebreo, quiere decir que tenemos que tener confianza, obediencia, temor. Eso significa emuná, creer que el Adón Yeshua dice que es el Mashiach y nosotros tenemos que creer en el corazón que es cierto lo que él dice. Entonces nosotros, al llegar al conocimiento de la verdad, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener emuná, porque este regalo solamente el Adón Yeshua lo da. Esto no depende de ningún ministerio, por más grande, pequeño, por más entendido, más inteligente. La palabra emuná es un regalo que solamente el Adón Yeshua da. ¿Y se refiere a qué? La emuná se refiere, como dice aquí, emuná en hebreo, dice esto es lo que se conoce académicamente como Torah escrita. Hebreo dice Torah, Shevikabab, Torah oral. En hebreo es P, la P y la E es P. ¿Cuál fue el problema entonces? Es la pregunta. Que no creyeron ni obedecieron a lo que Moshe les había dicho
tanto en forma escrita como, dice, como explicada en forma oral. En otras palabras, dice, no tuvieron fe obediente. Recordemos que fe, traducido al griego como pistis, viene del hebreo emuná, que significa fe obediente, fe que obedece, fe que se expresa en una forma de vida acorde a lo que se cree. Sin embargo, para los helenistas filósofos griegos, pistis significa convicción de la existencia de algo que alguien que tenga convicción que Yahweh existe y que se manifiesta y que murió y resucitó al tercer día. Pero emuná significa apegar la vida a lo que creo y a obedecer lo que creo y hacer vivir conforme a lo que he creído. De ahí viene, no seas olvidador, dice, oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra. Cuando en el hebreo, que es emuná, dice, emuná, traducido al griego que es pistis. La palabra pistis significa convicción. Si nos damos cuenta, los ministerios, aquí hablamos en general, los ministerios que dicen ser mesiánicos, predican la palabra, reconocen todo lo que la palabra dice. Pero pistis significa que la gente está llena de conocimiento. Hoy en cualquier parte uno habla de la palabra y cualquier persona le pone un pasuquín y lo contradice, porque la gente está llena de convicción. Pero lo que le hace falta al mundo es obediencia. Vivir una vida apegada a lo que la palabra dice. Esa es la responsabilidad de aquel que se acerca y que empieza a correr la carrera, a escuchar estas circunstancias. Podemos ver aquí en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11 y en el pasuquín 7, dice, por la emuná, Noé, cuando fue advertido por Elohá acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, que su casa que se salvase. Por esa emuná, fe, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la emuná. Esta es una de las partes importantísimas como testimonio para nuestra vida. Cuando a Noé se le advirtió, no podemos hablar de eso porque no se trata, solo lo ponemos como un ejemplo. Cuando a Noé se le advirtió lo que Yahweh dispuso hacer, a Noé se le dieron todos los trazos, todo lo que era necesario para formar una arca. ¿Y qué hizo Noé? Inmediatamente empezó a trabajar en lo que se le había ordenado porque era el medio que él se le iba a dar que él lo tenía que construir. No era que todos de todas las partes iban a ir a hacerlo para que él solo se subiera a la arca en el día que iba a ser el diluvio. Él con sus manos, con su trabajo, con sus hijos, supongo que tenía bueyes, tenía asnos, tenía camellos para arrastrar la madera y empezar a hacer el arca, a ponerla a la forma que se le había explicado. ¿Por qué? Porque había algo que iba a suceder, que era un gran diluvio. Y él obedientemente condenó al mundo, porque cuando
llegó el momento de la destrucción, él tuvo las llaves de esa arca para poder entrar él y su familia, porque esa fue la promesa que el Todopoderoso, que nuestro Abba le había dado a él, que hiciera la arca, porque le serviría a él mismo. Precisamente de esa manera hoy se está platicando de esto, se está dando a conocer el gran mensaje de la salvación. Ahora no estamos hablando de hacer una arca, de hacer esto, de trabajos forzosos, sino que está hablando de que tiene que tener emuná, tiene que tener obediencia a lo que lee, a lo que entiende, someter su vida a ese camino maravilloso, a ese reino maravilloso que se ha acercado para proteger a aquellos que miran con emuná, que realmente creen que se acercan a esa gran bendición para poder inscribirse en el libro de la vida y en aquel día poder estar atento a la venida. ¿Por qué? Porque Él no viene a justiciar a los que creen en Él, sino a los desobedientes. ¿Cómo vamos a ganar una salvación si no ponemos interés? Mucha gente tiene muchos negocios que representan en el sentido de lo que se refiere a la religión, al cristianismo. Y hay una parte de las Sagradas Escrituras que dice que el que hace su casa sobre la arena, pongamos atención a eso, porque esa es una realidad. Y lo está pregonando, lo está diciendo, pero nosotros no ponemos atención porque no nos interesa. Pero el juicio cada día se acerca a nuestra vida. Lo que está escrito tiene validez, y por eso es de que en estos programas estos mensajes están llevados al corazón de la persona para que se someta a esa palabra y viva la palabra, no solo leerla, tenerla para contradecir con otros y que yo sé más y que el otro sabe, y cuando platican parecen dos pájaros que se están peleando, que no saben ni lo que están diciendo, y eso es triste y lamentable. ¿Por qué? Porque la persona tiene que apegar su vida a lo que cree para que pueda tener acceso a la salvación y la vida eterna. Dice, por la emuná, Noé, cuando fue advertido por Elohá acerca de estas cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esta emuná fue condenado el mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la emuná. Imagínense esto. Según las Escrituras, 120 años él estuvo trabajando. Ya me imagino en qué forma trabajó este hombre con sus hijos, con sus nueras, con su esposa. 120 años. No era un trabajo suave, pero lo hizo. ¿Por qué? Porque fue ordenado de parte de Yahweh, y él creyó que lo que Yahweh decía iba a acontecer. Bueno, no nos importa. Estamos en una religión, estamos en otra, ponemos los negocios, y los negocios están prosperando y no nos interesa la salvación, no que el dinero, la fama. Y después, ¿qué vamos a reclamar? Cuando no llevamos la palabra por obra, cuando nuestra vida era más desordenada todavía, cuando la gente dice, aquella persona es una persona cristiana, dice, pero ser como esa persona, prefiero mejor no ser nada. ¿Por qué dice la gente así? Porque ellos no tienen emuná, sino que tienen pistis. Y el pistis, que los griegos transformaron esa palabra en pistis para declarar que ellos iban a llenar de las Escrituras. Van a los institutos bíblicos, van a las academias, van a las universidades para poder llenarse del conocimiento, pero de lo efectivo, de lo que realmente es, no se ve por ningún lado. El juicio viene. El juicio ya está a las puertas. Y nosotros somos peregrinos. Siempre me gusta decir eso para hacerle conciencia. Que no tenemos aquí ciudad permanente. No tenemos una vida comprada. Aquí miramos por doquier gente
que muchas veces se va a su trabajo en una motilla y ahí regreso, le di a su familia. Cuando la noticia que le pasó un carro encima, que está todo quebrado, que ya no volvió a su casa. Y qué tristeza tan grande que no se preparó, no buscó la salvación, no supo que había salvación. ¿Por qué? Por mentirosos, corruptos. Toda la gente que predica algo que no es cierto es una gente mentirosa, corrupta, que merece la muerte. Porque cuando la verdad llega, la gente está llena de convicción. Cualquier gente ahí dice, es que la sangre de Cristo, eso es una falsedad, es una mentira. Porque ese dogma no existe, no ha existido, no es verdad. Hoy oímos en la guerra de Israel, dice, todo Israel se está convirtiendo al cristianismo. Eso si Israel lo hace, no tiene salvación, porque ellos conocen la verdad, ellos conocen Shema Israel. Parece que estamos en un problema grande porque no nos activamos. Porque quizás se dan cuenta que el que predica en este sistema no es un millonario, no es un personaje con ojos azules. No me miren a mí, escuchen la palabra, léanla, busquen la verdad, escape por su vida. Yo no les voy a dar salvación. Lo único que yo puedo hacer es tefilá, pero darles un buen mensaje, sí, porque es de parte de la Don Yeshua. Darles el mensaje, escuche Israel, escuchen pueblos, escuchen naciones, porque viene el juicio. La gente piensa que unas 2, 3 pistolitas van a venir ahí. La palabra dice, caigan sobre nosotros rocas, montañas, escóndanos de la ira del Todopoderoso y la ira del Cordero. ¿Por qué la ira del Cordero? Porque todo lo que la gente ha hecho es tristeza y lamentación, negocio, poniendo a alguien que no es, que no existe. Hoy se ven ahí muchos programas y los pueden ver ustedes, dice, nos han mentido porque Jesús nunca ha existido. Digo el nombre porque para declarar, porque yo no tengo miedo a nadie. Pero escape por su vida. Derrumbe ese gran edificio que edificó en la arena porque un día se va a caer tarde o temprano, se tiene que derrumbar. Y construya en la roca que es Yeshua. Haga su casa, su emuná en la roca. Y venga viento, venga lo que vengan, su casa, su emuná, no se va a caer. No mire las cosas materiales, porque todo eso, por eso dice buscar primeramente el reino de Yahweh y su justicia, porque eso es lo que la humanidad necesita, la búsqueda espiritual del conocimiento de la verdad, para fundar ahí nuestra emuná y luego dar a conocerle al mundo que la emuná que tengo no me mueve ni para un lado ni para otro, porque estoy fundado juntamente con los apóstoles y profetas. Yeshua HaMashiach mismo es la piedra angular en la cual el edificio tiene que crecer en la morada de Yahweh, en el Ruach, para ser un pueblo grande, un pueblo espacioso, con conocimiento, con emuná, no con fe, traducida por los griegos con pistis. ¿De qué sirve que las academias estén llenas, que las escrituras ya es demasiada la venta, pero están contaminadas? Entonces, ese es el amor. Esa es la responsabilidad. Todos han creído que murió, que resucitó al tercer día, que nos vamos para el cielo, que la tribulación aquí se va a caer y nosotros allá colgados. ¿Saber dónde? Porque saber para dónde se pensarán ir.
las grandes masas humanas. Qué triste y lamentable. ¿Por qué no nos ponemos a pensar? Dice, en el judaísmo se ha expresado 248 mandamientos positivos. Esto harás, que puede ser realizada solamente cuando el amor a Yahweh, al Adón Yeshua y al prójimo están presentes en nuestros corazones. De lo contrario, nada tiene verdadero y dice verdadero motivación. Aquí Shaul está enfatizando ese principio. En las Escrituras hallamos, porque ahí están los mandamientos también para los gentiles. 248 mandamientos positivos. Esto harás. Cuando la persona entiende, se convierte y empieza a procesar en su vida. Cuando empieza a procesar la palabra en el ser humano, viene a darle las riquezas del conocimiento, las riquezas por la obediencia, que dice, esto harás. Y tenemos que obedecer como Noé obedeció para hacer el arca, es un ejemplo. Muchos dicen, sí, que Noé 120 años y es una broma, es un chiste. Noé cumplió con la emuná que tenía de fabricar esa gran arca en ese tiempo que no llovía, sino que el vapor salía del cielo, de la tierra. Hacer una arca, muchas veces la gente se ríe cuando ven que las quejilaes no hay mucha gente. ¿Por qué? Porque la gente no quiere. La gente quiere salvación, la gente quiere carros, quiere casas, quiere buenas empresas, buenos hijos, quiere de todo, quiere. Y no, ya no le piden al verdadero, sino a los ídolos, a los demonios, ya cuanto se les atraviesa. ¿Por qué? Por el afán de tener las cosas materiales. Muy bien, el que las pueda tener, que se goce de lo que tiene, porque es una bendición. Pero no ponga su corazón en las cosas materiales, no desobedezca, no dé un mal testimonio, porque es una deshonra para el Eterno, pero el castigo viene para el desobediente, porque con amor está hablando el Adón, con amor. A nadie le está poniendo ninguna disciplina, ni le está dando ningún problema, al contrario, bendiciones, porque Él es fiel, Él es verdadero, porque es grande, infinito, que tiene prosperidad, Él es el oro y la plata. Si usted va a tener dinero, lo va a tener aquí, pues use su dinero, pero recuerde que todo es vanidad para el ser humano. Y cuando uno no sabe tener las cosas que Él le da a uno para que uno se satisfaga, si dinero quiere, dinero le da. Pero no ponga su emuná en el dinero, porque entonces sabemos que todo lo que hay en este mundo es vanidad de vanidades. Y cuando uno no sabe tener las cosas, entonces es aflicción de espíritu, porque empieza uno a afanarse, no duerme por pensar en las riquezas materiales. ¿Y de qué sirve que ganares el mundo y todo el oro que hay en el mundo si perdieres tu alma? ¿O qué recompensa daréis para la salvación del alma? El alma grita en estos cuerpos mortales porque somos atraídos y seducidos por lo que no es, porque no se debe de perder el tiempo. Lo que es de uno no se lo va a quitar nadie, mayormente cuando uno es conforme con lo que tiene. Agradecerle al Creador de los cielos, porque nosotros venimos a este mundo
No tenemos aquí tierras compradas, no tenemos ciudad permanente. Le ponía yo, por ejemplo, cuando yo nací hace 72 años, abrieron un libro donde mi nombre fue escrito como ciudadano, 72 años. Pero estoy muy pronto para irme en ese viaje sin retorno. Entonces llevarán nuevamente, cuando yo me vaya a borrarme del libro, donde ya no hay más que hablar. La peregrinación se terminó, los bienes se quedaron, los afanes se quedaron. Y entonces, por eso dice, no tenemos aquí ciudad permanente, pero buscamos la porvenir, porque la palabra, si no creemos en las Escrituras, ¿de qué estamos haciendo? El Adón Yahshua respeta su decisión, si usted cree o no cree. Ese no es problema de él. Él vino a salvar al mundo, porque no hay otro, por más fiel que fuera a ser una persona, nadie pondría su vida por una persona fiel, bondadosa. Pero el Adón Yahshua la puso por los más pecadores de este mundo, contradictores, avaros. Puso su vida. Y cuando Él subió el estaca de ejecución, nos vio a nosotros, que estábamos totalmente desamparados, y fue por nosotros. De la manera que tenemos que enamorarnos de Él para poder cumplir lo que Él quiere. Amén.